Muy bien, vamos a continuar ahora con el estudio de nuestros límites. Vamos a ver cómo resolvemos límites unilaterales, infinitos y al infinito. Vamos a proponer un ejemplo. Quiero saber cuál es el límite cuando x tiende a 2. Si le reemplazamos, vemos que se forma una indeterminación. Y vamos a analizar qué sucede cuando nos acercamos al 2 por la izquierda. Si recuerdan, el 2 por la izquierda es un número tan cercano al 2, pero es menor a 2. Podríamos considerarlo como 1.99999, etcétera, etcétera, etcétera. Si le restamos del 2, nos va a dar un valor tan pequeño que tiende a valer 0, pero es negativo. Entonces, al dividir un número positivo para un número negativo, va a ser menos. Y al dividir una cantidad para un valor muy pequeño, va a dar un resultado grande que lo vamos a representar por menos infinito. Veamos qué pasa si nos acercamos al 2 por la derecha. Por ejemplo, sería 2.000001. También nos va a dar un valor tan pequeño, pero positivo. Y al hacer leyes de signos más para más, nos va a dar más. Y como es una cantidad muy grande, va a ser más infinito. Si recordamos, para que el límite exista, tanto por la izquierda o por la derecha, debería coincidir hacia un mismo valor. Pero en este caso, hacia un lado va menos infinito y al otro lado se va hacia más infinito. Por lo tanto, en este caso, el límite no existe. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver a qué valor tiende cuando x se acerca a 1 en esta expresión. Veamos qué sucede por la izquierda. Aquí sería un valor tan pequeño, ¿sí? Pero negativo. Pero al elevarse al cuadrado va a ser un número positivo. ¿Sí? Entonces es un número muy pequeño, pero positivo. Hacemos leyes de signos, menos para más va a ser menos, y al dividir una cantidad para un valor muy pequeño, el resultado va a ser infinito. Veamos si es que nos acercamos por 1 por la derecha. Aquí también va a ser un número muy pequeño, que elevarse al cuadrado va a ser pequeño, elevado al cuadrado va a ser positivo. Entonces tiende a valer 0, pero va a ser positivo. Si hacemos leyes de signos, menos para más da menos, y podemos determinar que el límite ahora sí existe, pero es un límite infinito. De hecho, es menos infinito. Entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a valer 1, en esta ocasión sí existe y vale menos infinito. Vamos a ver qué hacemos cuando tenemos límites al infinito. Si revisan sus teoremas, podemos dividir cuando tengo una fracción, se le divide para el exponente máximo que aparece con el que aparece la variable, que en este caso sería x. Le dividimos a cada uno de los términos, sea en el numerador y en el denominador. Si observamos aquí, la x se simplifica y aquí también se simplifica. Ahora, si dividimos lo contrario, una cantidad para un valor muy grande, sea positivo o sea negativo, esa cantidad va a hacerse tan pequeña que va a convertirse en 0. Entonces, el límite de una constante siempre va a ser el mismo. Va a valer 2. El límite de una constante también va a ser 2, sin importar el valor. Como son fijos constantes. Y aquí viene el teorema. Si dividimos 1 para infinito, sea positivo o negativo, o una cantidad dividida para el infinito, va a ser 0. Y el límite aquí es 2. Vamos a ver qué sucede si tengo una función definida por tramos. Aquí tengo un valor crítico que es el 1. Veamos cuál es el límite cuando x tiende a valer 1 por la izquierda. 1 por la izquierda es cercano al 1, pero menor que 1.
Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es evaluar el 1 en esta función en donde cumple la condición de la x, que es menor que 1. Y vemos que el límite por la izquierda vale 2. ¿Qué sucede cuando nos acercamos al 1 por la derecha? Cuando nos acercamos al 1 por la derecha, la variable va a ser mayor que 1. Recuerde, 1 por la derecha es 1.0001. Está tan próximo al 1, pero no es 1, pero es mayor que 1. Entonces le reemplazamos en esta función, que nos quedaría 1 elevado al cuadrado, que es 1. Ahora, como estos dos límites son distintos, podemos concluir que el límite cuando x tiende a valer 1 no existe. ¿Sí? Recuerde, para que el límite exista, debe darme la misma respuesta del límite, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. En este caso es diferente el 2 al 1, por eso el límite no existe. Veamos qué sucede cuando nos vamos hacia los infinitos. Si yo me voy hacia menos infinito, el menos infinito es menor que 1. Entonces, si lo reemplazamos aquí, 2 por un número grande, si asociamos una manera muy fácil de asociar o de trabajar con los números infinitos, es considerar un número considerablemente muy grande. Si al 2 le multiplicamos por un número considerablemente muy grande y negativo, de ley que va a ser negativo. Y también nos va a resultar una cantidad muy, muy grande. Entonces va a ser menos infinito. Y si nos vamos hacia el infinito positivo, vamos al infinito positivo, el infinito positivo va a ser más grande que el 1. Y como es positivo, al elevarse al cuadrado, seguirá siendo una cantidad muy grande, pero positiva. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería infinito. ¿Sí? Entonces, recuerde los teoremas, ya los conoce para irlos aplicando y solucionando estos límites o este cálculo de límites dependiendo de cómo sea la función y aplicando adecuadamente sus propiedades. Que en realidad no es tan complejo si observamos o si consideramos que el infinito es una cantidad, es la representación de una cantidad muy grande, ¿sí? En la que hay también leyes de signos. ¿Sí? Cuando tengo un polinomio, bueno, aquí tenemos x al cuadrado nada más, pero si tuviera con x y con número, recuerde que siempre el término que va a utilizar va a ser el que tenga el mayor exponente. Y a este le aplicamos las reglas de las leyes de los signos, ¿sí? Y de las leyes de los exponentes cuando la base sea positiva o negativa, dependiendo hacia cuál infinito es el que vamos a trabajar. ¿Sí? Eso es todo por el momento. Hemos visto entonces otra forma de calcular los límites, sean unilaterales cuando están por la izquierda o la derecha, infinitos cuando la respuesta es más infinito o menos infinito, e infinitos, límites al infinito, cuando en la X se tiende sea al infinito positivo o al infinito negativo. Vamos a seguir practicando para perfeccionar este cálculo de este tipo de límites. Hasta entonces, nos volveremos a encontrar.